I ja bé. Bueno, tornem al castellà. Ho sento. Bueno, pues eso, lo dijo María del Mar. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a María del Mar y a todas las organizadoras del seminario por invitarme. Y bueno, eso, como decía María del Mar, esta charla estaba prevista para el 25 de septiembre, pero por cuestiones de salud no pudo ser. Así que agradezco doblemente que se me permita presentar aquí en otra ocasión. Pues hoy voy a hablar de la variación en las estrategias de ajuste entre texto y melodía en el margen prosódico izquierdo, en el caso de los vocativos del asturiano. Vamos allá. Pues para comenzar, hoy voy a hablar de la lengua asturiana, del asturiano, que es una lengua de la familia románica ibérica occidental, que se habla, perdón por este typo, hablada principalmente en Asturias, en el noroeste de España, pero no exclusivamente, también en otras regiones por el dominio histórico de la lengua, como en León, o también en el municipio portugués de Miranda do Douro, donde hay una variedad del español llamada el mirandés. El asturiano tiene alrededor de unos 150.000 hablantes nativos, aunque las estimaciones varían mucho de estudio en estudio. El asturiano convive en Asturias con el español en una situación de diglosia en la que el asturiano es la lengua minoritaria y el español es la lengua dominante, así como en Miranda do Douro, en una situación de diglosia con el portugués. El asturiano, a diferencia de otras lenguas minoritarias de la península, no tiene estatus oficial y la UNESCO la categoriza, la cataloga como una lengua que está definitivamente en peligro, aunque en los últimos años ha habido esfuerzos para su revitalización. Hoy también voy a hablar de vocativos. Los vocativos, que bueno, todos los conocemos porque los usamos todos los días, son elementos apelativos, nominales, que aparecen en contextos conversacionales, siempre donde el hablante y el interlocutor están involucrados en la comunicación. Pueden aparecer por sí mismos o como parte de un enunciado más complejo en posición inicial, media o final, como vemos aquí en el ejemplo número 1. En solitario, Marina, o en posición inicial, Marina, las llaves están en el cajón. Posición media, las llaves, Marina, están en el cajón. Posición final, las llaves están en el cajón, Marina. Hay diferencias entre estas categorías en cuanto al grado de integración prosódica del vocativo en el enunciado. En B, cuando está en posición inicial, pues hay una separación mayor, una mayor independencia prosódica, una separación del resto del enunciado con una pausa, y esto permite que los vocativos iniciales pues, sean pues, frases entonativas independientes que pueden tener un contorno melódico por sí mismas. En cuanto a posición no inicial, media o final, pues bueno, en posición media comparte características con los elementos parentéticos, también está rodeado de pausas, y mientras que en posición final pues está mucho más integrado y no hay una separación tan clara. Esto es importante para esta presentación, este trabajo, porque yo me voy a centrar en los vocativos del asturiano aislados o en posición inicial, que son los que tienen más independencia prosódica y por lo tanto entonativa. Las funciones principales de los vocativos son pues, llamar la atención de un interlocutor, identificar a esa persona como el destinatario de la conversación. Esto es normalmente cuando está en posición inicial. Cuando está en posición no inicial, media o final, pues claro, no es llamar la atención, que ya la tienes, sino más bien mantener el contacto entre interlocutores y reforzar su relación social. Los vocativos no contribuyen al significado en cuestión de un enunciado. Por ejemplo, en estos enunciados el significado en cuestión es decir que las llaves están en el cajón. El vocativo, pues aparte de las llamadas, tiene otro tipo de funciones. Se puede utilizar para peticiones, órdenes, reproches, llamadas con mayor intensidad, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se marcan? ¿Qué marcas formales tienen los vocativos? ¿Cómo se marcan los vocativos? Hay diversas estrategias para marcarlos en distintas lenguas. Lo importante de estas estrategias es que sirven para
marcar el uso vocativo, la interpretación vocativa de un constituyente nominal, y desambiguarlo de otro tipo de usos. Por ejemplo, en algunas lenguas puede haber un caso morfológico vocativo, es vamos, una terminación especial morfológica para marcar el vocativo frente a otros usos, como por ejemplo en georgiano, un nombre femenino como mujer, Kali, pues tiene una terminación calo para el vocativo. También se puede marcar un vocativo con partículas vocativas, como por ejemplo el uso de o en portugués, o rosa. Vamos a hablar ahora de las partículas vocativas en más detalle. Y también hay otro tipo de mecanismos prosódicos que sirven para marcar formalmente un vocativo. Por ejemplo, un cambio de estructura acentual. Tenemos este ejemplo del turco, cómo hay un cambio en la estructura acentual que determina qué uso es vocativo y qué uso no es vocativo. También hay otro mecanismo prosódico, como por ejemplo puede ser el truncamiento. Se ve, por ejemplo, en dialectos sureños del italiano, en el catalán alguerés. Por ejemplo, este patrón de truncamiento, que es truncar la palabra justo en la sílaba tónica, pues de taresa a taré. Y este uso es exclusivamente vocativo. Y por último, también hay contornos entonativos. Los vocativos se pueden marcar con contornos entonativos en distintas lenguas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del contorno vocativo más estudiado, que es el vocative chant. Aquí tenemos un ejemplo del catalán. María. Una subida tonal en la tónica, ¿no?, con el pico alcanzado durante la sílaba tónica y después pues, un stretch de un tono intermedio, de un nivel intermedio que se extiende hasta el final del vocativo. Pero no es el único. Por ejemplo, aquí tenemos otro del catalán central en una petición. Jaume, què ha portat això? Aquí tenemos el Jauma, que es muy diferente. Pero bueno, simplemente estos ejemplos son para ejemplificar cómo los vocativos se pueden marcar con contornos entonativos específicos. Como os decía, vamos a hablar también de las partículas vocativas, que van a ser muy interesantes para el estudio del asturiano. Estas partículas son elementos que solo aparecen con vocativos y así marcan el nombre como la interpretación vocativa del nombre de manera inequívoca. Tienen distintas restricciones. En distintas lenguas, pues las partículas vocativas pueden ser bien obligatorias u opcionales. En los ejemplos 2a y 2b vemos dos ejemplos, uno del Ubuntu y otro del coreano, en que las partículas son obligatorias. Quiere decir esto que la partícula es fundamental en estas lenguas para llegar a una interpretación vocativa de estos nombres. De otra manera no sería posible. Sin embargo, en tres vemos, por ejemplo, en el portugués, o rosa, onde é que vais? El o, la partícula vocativa, no, es opcional. Puede estar o no estar. No es esencial para comprender el nombre como un vocativo. Otra característica es que las partículas vocativas pueden preceder o suceder al pronombre vocativo. Por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos del Ubuntu, del portugués, en el que aparecen antes, sin embargo, en el coreano aparecen después. Y por último, pues la presencia del pronombre vocativo, del nombre o del pronombre vocativo, puede ser obligatoria u opcional. Aquí tenemos un ejemplo del catalán balear. O Margalida, aquí es obligatorio el uso del nombre. Sin embargo, por ejemplo, en portugués se podría eliminar el nombre, se podría decir, oh, ¿dónde vas? Siempre y cuando el destinatario esté sobreentendido en el contexto de comunicación. Aquí pongo, simplemente para ilustrar, una tabla sacada de Hill 2014 de partículas vocativas en distintas lenguas, en lenguas de distintas familias, organizadas, pues bueno, su presencia es opcional, dónde se incluyen con respecto al nombre vocativo. Hay en muchas lenguas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del catalán balear, como os decía. A Margalida! Pues es una partícula pues, que precede al nombre, esa es su característica, y es opcional. También es opcional en el sentido de que no es obligatoria para comprender, para entender una interpretación vocativa del nombre. Se podría decir algo así, Margalida! y, pues, con otro contorno diferente, pero no es necesaria la partícula para entender el vocativo, para entender que esto se trata de un vocativo. Muy bien, ahora, ¿cómo se marcan los vocativos en el asturiano?
en la lengua asturiana. Yo lo que hice aquí fue un estudio preliminar para determinar qué marcas formales reciben los vocativos en esta lengua, tomando una fuente de datos online del Atlas Sonoru de la lengua asturiana y para completar 5 episodios del programa de la televisión asturiana Cantadera. Esto, pues bueno, el Atlas Sonoru contiene entrevistas sociolingüísticas en las que, bueno, muchas veces los hablantes pues están contando historias y el vocativo pues no aparece mucho, pero bueno, hay varios. Y después, bueno, estos 5 episodios de este programa, pues es un programa de música tradicional asturiana, pero en el que hay largas porciones de conversación en asturiano. En total, en este corpus saqué 104 vocativos en posición inicial de enunciado o en solitario, A y B del ejemplo que veíamos antes. Y lo que se observa es que en asturiano, en esta posición, en posición inicial de enunciado, los vocativos se pueden marcar mediante mecanismos prosódicos o mediante mecanismos morfosintácticos. Prosodia, pues con distintos contornos entonativos, y morfosintácticamente con la partícula vocativa A, como por ejemplo en a Manolo. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo del primer contorno en cuanto a las marcas entonativas. El contorno principal es este. Ramona, pon el mantel, Ramona. Aquí vemos cómo desde un tono bajo que se mantiene en la pretónica hay una subida durante la tónica, a un pico tonal que se alcanza más o menos en el límite, y después una caída. Ramona. Este contorno, lo llamo preliminarmente contorno número 1, pues aparecen 71 de 104 vocativos, que supone un 68,27% del total. O sea, que es un vocativo que se utiliza muy mayoritariamente, como podéis ver en este cuadro. El otro contorno principal es lo que llamo ahora de momento contorno 2. ¿Tenemos el audio? ¿No tenemos el audio? ¿Cómo es posible? Vaya. Bueno, es muy diferente este contorno 2 al contorno 1. En el contorno 2 hay una subida tonal antes de la tónica, maelín, maelín, y una caída durante la tónica. Entonces esto, lo siento por no tener el audio, que no sé dónde está, pero debería sonar algo así como maelín. Entonces tenemos dos configuraciones que son muy diferentes. Esto representa prácticamente un 30% de las instancias. Entonces tenemos dos vocativos principales, el contorno 1 y el contorno 2. Muy bien, en cuanto a la marca morfosintáctica, la partícula vocativa A, por ejemplo, en estos ejemplos que vemos aquí en 5, a Ernesta, ¿por qué dices eso? Vamos a verlo. A corazón. Hombre, mira, lo siento. Este es otro ejemplo. Bueno, esto sería a Ernesta. A tú, llévate unas supinas, ya verás cómo sal. Bueno, A tú. entonces está con la partícula vocativa A. Esta partícula ha sido descrita tradicionalmente como una interjección apelativa. Este es uno de los grandes problemas, por así decirlo, de las partículas vocativas, que en las gramáticas tradicionales se solían, hasta tiempos recientes, considerar como interjecciones. Por ejemplo, aquí vemos en las normas ortográficas de la Academia de la Lengua Asturiana de 2012, aunque también aparecen en la gramática de 2001, como una interjección que se emplea siempre delante del nombre, por ejemplo, a Luis, no comas tanto, a María. Pero bueno, se define como una interjección, aunque recientes estudios ya la describen como una partícula vocativa y no como una interjección. Hay restricciones en el uso de la partícula, por supuesto. Por ejemplo, ¿cómo la podemos definir? Es una partícula opcional. Como hemos visto en la slide anterior, se puede hacer un vocativo Ramona sin la partícula, por lo tanto es optativa. No es esencial para marcar un vocativo. Siempre antecede al nombre, eso es una restricción. Es un morfema dependiente en el sentido de que siempre tiene que aparecer el nombre. No podemos tener, ¿por qué dices eso? Siempre tiene que aparecer el nombre. Y solo aparece en vocativos iniciales o aislados. Nunca aparece en vocativos medios o finales. Y por último, tiene una restricción entonativa. Esta partícula A solo aparece en vocativos con el contorno número 2. Por ejemplo, este que veíamos antes, espero que ahora esté el audio bien. Ernesta, ¿por qué dices eso? Ernesta, ¿por qué? Aquí se juntan la A y la E
Arnesta. Tenemos el mismo contorno, una subida tonal antes de la tónica y una caída durante la tónica. Arnesta. Pues esa es la restricción entonativa. La partícula vocativa A siempre ocurre exclusivamente con el contorno 2. Arnesta, ¿por qué dices? Una mirada un poco más atenta a los datos de este estudio preliminar nos indica, nos enseña que cuando la partícula aparece en vocativos con material pretónico o sin material pretónico, pues cuando el vocativo no tiene material pretónico, como por ejemplo, qué sé yo, Manu, Mari, una tónica inicial, la partícula siempre está presente, en un 100% de los casos. A tú. María Antonia. María Antonia. Bueno, perdón, eso. Aquí lo vemos en este cuadro. Siempre el 100% cuando no hay material pretónico. Cuando sí hay material pretónico, por lo menos una sílaba tónica, aunque a veces más, hay una menor frecuencia de uso. La partícula A se utiliza en vocativos con material pretónico un 52% del tiempo y no aparece la partícula vocativa A en vocativos con material pretónico en un 48%. Veíamos antes el ejemplo de a Ernesta con la partícula, y aquí tenemos este que lo puse por duplicado, pero es un ejemplo del contorno 2 sin la partícula vocativa. María Antonia. María Antonia es el mismo contorno que a Ernesta. Entonces tenemos esta distinción. María Antonia. María... Entonces vamos a ver este cuadro. ¿Qué es lo que tenemos preliminarmente en asturiano, en los vocativos iniciales del asturiano? Tenemos dos tipos de contornos. El contorno 1, en el que no se puede utilizar la partícula, y luego tenemos el contorno 2. En vocativos con material pretónico, la distinción entre la presencia o ausencia de la partícula vocativa pues está muy repartida. Sin embargo, cuando nos vamos a los vocativos sin material pretónico, pues tenemos esta cosa que llama mucho la atención, que cuando no hay material pretónico nunca se utiliza, nunca aparece un vocativo sin material pretónico y sin la partícula A. Esto, pues claro, una característica muy importante de los vocativos en posición inicial es precisamente que están en posición absoluta, inicial absoluta de enunciado. Entonces, cuando la sílaba tónica está en posición inicial, se puede crear un conflicto entre el texto y la melodía, para la implementación de los movimientos tonales que caracterizan a cada uno de los dos contornos, se pueden ver afectada por la proximidad del margen prosódico izquierdo del enunciado cuando el vocativo tiene una sílaba tónica inicial, o sea, dependiendo de la estructura prosódica del nombre vocativo. Y estos conflictos entre texto y melodía, entre los requisitos para la implementación de los movimientos tonales requeridos para cada uno de los contornos y el texto que tenemos, te llamas Manu, pues no podemos cambiarlo. Pues se puede crear un conflicto ahí. ¿Cómo afecta esto? Muy bien, pues estos conflictos entre texto y melodía son muy comunes y están producidos por factores contextuales que afectan a la realización tonal de los contornos, de los movimientos tonales requeridos. Pueden ser por el contexto segmental del enunciado, la escasez de material segmental sonoro, que no haya segmentos sonoros, que son los carriers, ¿no?, del tono por su alta energía periódica. O también por el contexto tonal. Puede haber una presión una presión temporal para realizar movimientos tonales debido a la proximidad de otros eventos tonales. Por ejemplo, en casos de aglutinamiento tonal en el margen prosódico derecho de los enunciados. Esto simplemente es un ejemplo del inglés para mostrar cómo en esta pregunta, este contorno del inglés americano creo que es una pregunta de incredulidad. Vemos un contorno bastante complejo que puede ser que se tenga que realizar en un monosílabo. Entonces hay que cuadrar, hay que encajar todos estos tonos en una sola sílaba, por lo tanto hay un conflicto. Cuando suceden este tipo de conflictos, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo lo resuelven las distintas lenguas? Pues existen distintos tipos de estrategias de ajuste cuando esto sucede. Se puede ajustar, por un lado, la melodía para acomodar la melodía al texto, o lo contrario, ajustar al texto a la melodía. Los ajustes de la melodía
En ellos se modifica la realización de los tonos que se ajustan para acomodar a las restricciones segmentales. Y entonces, por lo tanto, la estructura tonal se ve afectada por las propiedades segmentales. Por otro lado, si se decide ajustar el texto y preservar la melodía, pues se modifica la realización de los segmentos para poder implementar los movimientos tonales. Esto implica añadir o preservar aspectos del texto que son óptimos para la transmisión del tono. Como vamos a ver ahora, siempre implica una manipulación de vocales, que son pues los perfectos carriers del tono, ¿no? En este caso, la estructura segmental se ve afectada por las propiedades tonales. Vamos a ver primero cómo son los ajustes de la melodía. Esto han sido estudiados sobre todo, como os digo, en posición final de enunciado en el margen prosódico derecho en contextos de aglutinamiento tonal. Tenemos tres tipos de estrategias: el truncamiento, compresión o realineamiento tonal. En los tres casos vamos a ver que los movimientos tonales se ajustan para acomodarse al texto disponible. Empezamos con el truncamiento, que supone una elisión parcial o total de algún componente del contorno. O sea, hay una reducción del número de tonos. La tendencia general es a la supresión de un tono bajo, un movimiento descendente de F0 en posición final. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de las interrogativas totales del portugués brasileño y vemos que hay un truncamiento del tono final. Aquí vemos un enunciado en el que no hay un conflicto entre texto y melodía y vemos cómo es el movimiento tonal sin presión al final. Cuando tenemos una sílaba tónica al final en la que hay que realizar toda la configuración nuclear, pues vemos aquí un truncamiento de la caída. La caída simplemente no se realiza. También otra estrategia puede ser la compresión. En este caso, los movimientos tonales se realizan más rápido en el escaso material segmental sonoro disponible, como por ejemplo en las preguntas de eco del friuliano. Aquí tenemos un ejemplo sin presión temporal, cómo se realiza el ascendente-descendente, pero sin embargo, cuando estamos en un contexto de aglutinamiento tonal, la subida y la bajada, el movimiento ascendente-descendente, se realiza más rápido, se comprime y se realiza, en vez de a lo largo de dos sílabas, como por ejemplo en este ejemplo sin presión, en la última sílaba. Eso es la compresión. Y por último tenemos otra estrategia de ajuste de la melodía, que es el realineamiento tonal. En este caso, pues hay un desplazamiento temporal de los tonos hacia zonas menos restringidas tonalmente. Por ejemplo, en las interrogativas totales del italiano de Nápoles, vemos cómo se caracterizan por un movimiento tonal ascendente-descendente al final. Cuando no hay presión, pues se realiza sobre la sílaba tónica, más o menos el pico al final de la sílaba tónica. Sin embargo, estas preguntas interrogativas, estas preguntas totales del italiano de Nápoles, también, sobre todo en contextos de lectura, pueden incluir una subida final que hace el movimiento mucho más complejo. En ese caso, vemos como el pico se desplaza hacia una zona menos restringida para dejar espacio, dejar tiempo para que se realice la subida posterior. Pues bueno, estas estrategias son las estrategias de ajuste de la melodía. Por otro lado, se puede ajustar el texto a la melodía. Estas estrategias han sido mucho menos estudiadas que las otras y básicamente todas incluyen, como decía antes, la manipulación de algún tipo de elemento vocálico. Puede haber un alargamiento vocálico, inserción de una vocal no léxica o el bloqueo de procesos regulares de elisión o reducción vocálica. En estos casos, el texto se ajusta para acomodarse a los requisitos de la melodía. Empezamos por el alargamiento vocálico. Pues bueno, alargamiento vocálico, eso es, pues realizarlo más largo, añadir una duración compensatoria. Aquí tenemos un ejemplo de los vocativos apocopados del sardo logudorés, que se caracterizan por un movimiento tonal ascendente, un tono ascendente asociado con la primera sílaba y luego una caída al final. Aquí tenemos el ejemplo sin presión tonal. Sin embargo, cuando tenemos un vocativo apocopado, como por ejemplo go, que es la misma proceso de apocope que veíamos antes,
se corta justo en la sílaba tónica, vemos cómo se hace un alargamiento, en este caso, pues es una reduplicación de la vocal para acomodar todo el movimiento tonal, con este alargamiento compensatorio. Otra estrategia es la inserción de una vocal no léxica, una vocal epentética. Por ejemplo, en las interrogativas totales del portugués europeo, de Lisboa, vemos como en el margen prosódico derecho se incluye una vocal no léxica, por ejemplo aquí angelicali, y que proporciona el material segmental necesario para realizar todo el movimiento sin tener que hacer ninguna alteración de la melodía. Se altera el texto. Y por último, también en el portugués, aunque bueno, en otras lenguas también, tenemos el bloqueo de la elisión regular de una vocal final. Por ejemplo, en las interrogativas totales del portugués europeo, en palabras paroxítonas nucleares en posición final, la elisión de schwa final se puede bloquear. Es un proceso regular, pero en estos casos se puede bloquear en posición final de enunciado cuando hay un contorno ascendente-descendente. Aquí vemos la correlación entre el contorno y la estrategia. En un contexto sin presión temporal, vemos todo el movimiento. Cuando tenemos presión temporal para realizar el movimiento, como en este otro ejemplo, pues la schwa final no se elimina, no se elide, como sería lo regular, sino que se mantiene para que proporcione el material segmental sonoro suficiente para poder realizar todo el movimiento. Muy bien. Entonces, bueno, una explicación que se ha dado a por qué las lenguas escogen en ciertos momentos o en ciertos contextos ajustar la melodía o ajustar el texto. Siguiendo a Redger y Grice 2019, ellos analizan los ajustes de texto o melodía como una negociación entre dos canales de información del habla, texto y melodía. Ellos lo hacen, pues es un account basado en el funcionalismo, ¿no? Es basado en la comunicación. Tenemos dos canales de comunicación, el texto con información léxica, etcétera, y la melodía con toda la información entonativa. Y hay que transmitir los dos, tanto el texto como la melodía, la información que conllevan de manera adecuada para poder transmitir el mensaje. Y entonces hay una tensión entre, por un lado, transmitir el mensaje de manera óptima en los dos canales, texto y melodía, y la tendencia natural de las lenguas a mantener el esfuerzo al mínimo. Entonces, cuando se decide ajustar la melodía, un truncamiento, compresión, realineamiento tonal, se reduce el coste de recursos en texto, pero también se reduce la precisión de la transmisión del mensaje melódico. Entonces los hablantes consideran, cuando toman esta decisión de ajustar la melodía, que el debilitamiento o pérdida de una parte del contorno, por ejemplo con el truncamiento o haciendo una compresión, no impide al oyente recuperar la información entonativa codificada en la melodía. Por lo tanto, no es necesario invertir más esfuerzo. Sin embargo, según estos autores, cuando los hablantes deciden hacer un ajuste del texto, esto incrementa el coste de recursos porque estás haciendo un esfuerzo extra, pero a la vez aumenta la precisión de transmisión del lenguaje, del mensaje melódico, que de otra manera se vería puesto en peligro. Entonces, cuando la realización de movimientos tonales esenciales está en peligro, los hablantes introducen cambios segmentales para garantizar la transmisión de la información codificada entonativamente. Entonces es como un balance, ¿no? entre la transmisión del mensaje y mantener los recursos al mínimo cuando es posible. Vale, todo esto que estábamos viendo hasta ahora eran ajustes entre el texto y la melodía, de conflictos que se crean en el margen prosódico derecho en contextos de aglutinamiento tonal, de tonal crowding. Pero en nuestro caso de los vocativos, del asturiano, habíamos dicho que el posible conflicto que queremos investigar estaba al principio, ¿no? Cuando tenemos una sílaba tónica inicial. Estos han sido estudiados, este tipo de conflictos han sido estudiados mucho menos y bueno, están causados por la interacción entre la estructura prosódica y el lugar donde se realiza
un evento tonal. Cuando tenemos una sílaba tónica inicial, pues el evento tonal se realiza en posición inicial de enunciado y ahí puede haber un conflicto. Por ejemplo, en enunciados declarativos, imperativos del español peninsular, hay un truncamiento de la subida inicial, la subida tonal inicial. Por ejemplo, cuando tenemos una sílaba tónica que tiene sílabas pretónicas, no tenemos esa presión temporal, hay una subida tonal. Y esta subida tonal, cuando tenemos una sílaba tónica inicial, vemos que está truncada. Entonces, bueno, aquí tenemos el truncamiento. Muy bien. Entonces, ahora volvemos a nuestra tabla del asturiano, ¿no? Con el contorno 1, contorno 2, ¿qué pasa en estos casos de tónica inicial? Las preguntas de investigación y que surgen para este estudio son las siguientes, ¿no? ¿Cómo afecta la proximidad del margen prosódico izquierdo del enunciado a la realización de los contornos en función de la estructura prosódica de los vocativos? Es decir, si la sílaba tónica está en posición inicial. Cuando se producen estos conflictos, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelven para cada contorno? Para el contorno 1, para el contorno 2, que son muy diferentes porque estábamos viendo que uno tiene un acento tonal ascendente, otro tiene un acento tonal descendente. Y en estos casos, ¿qué tipo de estrategias se usan de ajuste entre texto y melodía? Como las que acabamos de ver. Y por último, ¿cómo interactúan las marcas vocativas de entonación, el contorno melódico y morfosintáctico, la partícula, esto en el caso del contorno 2, cómo interactúan? ¿Y cuál es la función de esta partícula? Tanto si hay conflicto como si no hay conflicto entre texto y melodía. Y por último, ¿cómo encaja esta partícula vocativa A en el paradigma de las partículas vocativas en lenguas románicas o en general? Pues esas son las preguntas de investigación. Muy bien, entonces realicé un experimento de producción con los siguientes objetivos. Primero, elicitar los enunciados vocativos en asturiano para analizar sistemáticamente las características fonéticas de los dos contornos siguiendo el modelo métrico autosegmental. Un análisis del alineamiento tonal y el escalonamiento tonal de los tonal targets en estos acentos tonales nucleares de cada contorno. O sea, pues básicamente pues describir la identidad tonal de estos contornos. Y por otro lado, analizar la influencia de la estructura prosódica del nombre vocativo en la implementación de cada contorno. Si se crea un conflicto entre texto y melodía y qué distintas estrategias de ajuste se utilizan cuando hay presión temporal por la proximidad del margen prosódico izquierdo. Y por último, analizar el uso de la partícula vocativa A con el contorno 2 y su relación con la posición de la sílaba acentuada dentro del vocativo. Muy bien. Entonces, bueno, participaron 12 hablantes nativos de asturiano, 6 chicos y 6 chicas con una edad media de 35 años y 4 meses. Todos crecieron en Asturias, donde residían en el momento del experimento, y todos eran hablantes bilingües de asturiano y español. Algunos hablaban otras lenguas extranjeras. Ok, ¿en qué consistía el experimento de producción? Pues fue una tarea de generalización entonativa en la que los hablantes tenían primero unos enunciados modelo y después tenían que producir unos enunciados target. En todos los enunciados, tanto modelo como target, constaban de un vocativo inicial más una oración declarativa con estructura sujeto-verbo-objeto detrás. O sea, un enunciado complejo con un vocativo inicial. Había 36 ítems experimentales, 12 vocativos, que los vamos a ver ahora, y 3 condiciones, que las vamos a ver ahora, para un total de 864 vocativos elicitados y analizados. Estos son los 12 nombres, bueno, no todos son nombres, algunos son términos de endearment, que utilicé en los materiales target. O sea, los hablantes, los participantes iban a producir estos vocativos. Estaban separados por el número de sílabas pretónicas. 2 sílabas pretónicas, estos nombres, una sílaba pretónica o ninguna sílaba pretónica. Cuando no había ninguna sílaba pretónica está dividido en 2 categorías. Elementos bisilábicos con la tónica inicial, como lena, manu, o monosílabos, como ma,
ne, bueno, estos ma, pa, bueno, son términos para madre, padre, y ne se utiliza pues para chica, ¿no? Ne. Cuando no hay sílabas pretónicas, añadí un set extra en el que se distingue pues, el contexto segmental. Si la consonante de ataque es sonora o sorda. Esto, bueno, porque son estos cuando no hay una sílaba pretónica, los casos potenciales de conflicto entre texto y melodía, para ver cómo afecta este contexto segmental. Todos estos vocativos, estos 12 vocativos, se produjeron, los hablantes los produjeron, en 3 condiciones experimentales, con el contorno 1, con el contorno 2 sin la partícula A y con el contorno 2 con la partícula A. Entonces, bueno, los factores que fueron controlados fueron los 2 contornos vocativos, presencia, ausencia de material pretónico en el vocativo y, por otro lado, la presencia o ausencia de la partícula A. Esto exclusivo con el contorno 2. Muy bien. ¿Cómo eran los materiales modelo? Pues como os decía, constan de un vocativo inicial más una oración declarativa. El vocativo inicial siempre fue manela, uno que no fuera controvertido en el sentido de que tiene una sílaba pretónica, una sílaba postónica y se pueden implementar los contornos sin ningún tipo de conflicto. Las grabaciones de audio fueron producidas por una hablante nativa. Entonces aquí tenemos el contorno 1. Manela. Y el contorno 2, con y sin partícula. Manela. A Manela. Muy bien. A Manela. 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 Entonces, por ejemplo, los participantes se encontraban un modelo, un enunciado modelo primero, como por ejemplo este, Joaco, Manela, Joaco conoce a tu hijo. Y ellas solo escuchaban esto. Manela. Esto en realidad tampoco me interesaba porque simplemente era por la excusa de tener un vocativo inicial. Entonces ellos escuchaban. Manela. Manela. Y después se le pedía que reprodujeran la entonación. Bueno, tengo que decir una cosa primero. Todos los participantes eran hablantes nativos de asturiano y todos aseguraron reconocer los 2 contornos vocativos, tanto, así como el uso de la partícula vocativa a, como algo propio de su asturiano, de su dialecto del asturiano. O sea, todos lo reconocían como algo natural para ellos, algo que harían, algo que escuchan, algo que está a su alrededor. Entonces, una vez escuchado el enunciado modelo, tenían que reproducir el contorno vocativo en otro enunciado target, en el que aparece otro vocativo diferente, solo leían la frase y tenían ellos que producir. Entonces, las instrucciones no era que reprodujeran el vocativo de manera, por así decirlo, imitándolo. Ya que ellos habían reconocido que esa entonación vocativa y el uso de la partícula era algo que les resultaba natural a su asturiano, pues se les pidió que lo reprodujeran de la manera más natural que fuera para ellos. O sea, esto simplemente era una excusa para tener este contorno. Manela. Pero, por ejemplo, el contorno 2 aquí, pero ellos lo reproducían de la manera que les fuera más natural en su asturiano. Muy bien. Para el análisis entonativo, yo adopto pues, el modelo métrico autosegmental, que ha sido ampliamente utilizado en la descripción de patrones entonativos y sistemas entonacionales de múltiples lenguas y variedades de distintas familias. En cuanto a la estructura melódica, este modelo asume que los contornos son una secuencia de tonos altos o bajos, dependiendo de la altura tonal, o una combinación de ambos. Y se distinguen 2 tipos de eventos tonales representativos que dependen pues, de sus características de asociación. Los acentos tonales, que están asociados a los núcleos de constituyentes prosódicos, normalmente sílabas tónicas, en los vocativos van a ser sílabas tónicas, y estos pueden ser monotonales, simplemente un tono, o bitonales. El sistema
TOBI de notación, el uso del asterisco, el star notation, indica la asociación del tono con el elemento prosódico prominente. Esto se refleja fonéticamente, bueno, claro, esta asociación es fonológica. Esto se refleja fonéticamente en el contorno melódico, pues con un alineamiento tonal de los picos tonales, de los valles, depresiones, etcétera, con la sílaba en la que sucede. Si es un acento monotonal, pues ya está. Si es un acento bitonal, pues el tono con la estrella es el tono fuerte, que está asociado al núcleo fonológicamente y alineado fonéticamente con la sílaba tónica. Y el tono débil puede preceder o suceder al fuerte. Leading tone, trailing tone, bueno, todos estamos familiarizados, ¿no? Por otro lado, otro tipo de evento tonal son los tonos de frontera. En este caso se asocian a los límites de constituyentes prosódicos. Puede haber tonos de frontera de enunciado, que se marcan con un %, estos son los que vamos a tener en los vocativos, y también, bueno, puede haber tonos de frontera de frase intermedia, si hay alguna frase intermedia mayor que la palabra fonológica, menor que el enunciado, no va a ser el caso en los vocativos. Y aquí tenemos un ejemplo de una orden en el catalán central, por ejemplo. Vine. Vemos cómo tenemos una subida tonal con un pico que se alcanza dentro de la tónica, pues por lo tanto tenemos un acento bitonal, low plus high star, ¿no? Con un tono dependiente bajo y un tono asociado fonológicamente al núcleo y alineado fonéticamente con la sílaba tónica alto, por eso lleva el star. Y después hay una caída en la tónica, en la sílaba periférica, en la última sílaba, y tenemos un tono de frontera bajo. Bueno, esto simplemente es un ejemplo. En cuanto al asturiano, pues bueno, todavía no ha habido un estudio sistemático de la gramática entonativa del asturiano y en este trabajo, madre mía, esto está lleno de typos. En este trabajo, las etiquetas que voy a proponer, Toby, están basadas pues, simplemente en una transcripción fonética pura y dura de los movimientos tonales relevantes. No hay valor fonológico porque no sabemos. Bueno, me baso en esta propuesta de Ugalde y Prieto 2016 de un alfabeto prosódico internacional en el que se pueden utilizar de manera consistente etiquetas tonales antes de tener un conocimiento más amplio de cómo funciona el sistema entonativo de la lengua asturiana. Y bueno, es útil describir estas configuraciones entonativas y movimientos tonales de esta manera en esta etapa inicial, antes de saber, pues, de conocer más sobre la gramática entonativa. Y bueno, utilizo los sistemas de notación de lenguas del entorno del asturiano, pues el castellano, portugués europeo, catalán, como referencia. En cuanto a las medidas segmentales y tonales que tomo de las producciones de los hablantes, pues para el contorno 1, bueno, aparte de la separación de las sílabas, tenemos bueno, los tonos, ¿no? Dónde se encuentra el pico tonal, el lugar del pico tonal, y después el lugar de low, el tono low, este lo señalo, pues en algunos vocativos fue más fácil que otros en identificarlo. Cuando es más difícil, pues yo lo situaba en el lugar donde empieza a aumentar la velocidad de subida. ¿Okay? Y después también lo que llamo F0 min, que es el punto más bajo del tono en el pretonic stretch, en las sílabas pretónicas. Todas estas medidas, pues bueno, están encaminadas a descubrir, a investigar la identidad tonal de estos acentos tonales de los vocativos. Se toma pues, para las medidas de alineamiento tonal la distancia desde el punto F0 low hasta el inicio de la sílaba tónica, desde el F0 high hasta el final de la sílaba tónica, y después en cuanto a escalonamiento tonal, el escalonamiento de estos tres puntos, F0 min, F0 low, F0 high. En cuanto al contorno 2, pues lo mismo, ¿no? Separar por sílabas y encontrar el pico tonal, donde se sitúa el pico tonal y donde se sitúa el low, también, la caída. Again, otra vez, pues en algunos era más claro, en otros era un poco más difícil de ubicar. En esos casos, pues, donde aumenta la velocidad de bajada, por ejemplo aquí, o aquí donde se estabiliza
los valores tonales. Muy bien, vamos allá con los resultados. Empezamos con el contorno 1, con el contorno con el acento tonal ascendente. Aquí tenemos en este cuadro unos box plots que muestran el escalonamiento tonal de F0 min y F0 low, es decir, el punto más bajo de F0 en la parte pretónica y el punto en el que empieza la subida. Vemos, bueno, esto por supuesto realizado en vocativos con material pretónico, porque si no, no se podría analizar. Tanto los chicos como las chicas mantienen el mismo, más o menos está a la misma altura tonal un punto y otro. Por lo tanto, esto es una primera indicación, como lo vemos aquí, se mantiene, eso quiere decir que se mantiene más o menos estable, de forma estable, el tono bajo hasta que llega la subida tonal. Vale, y aquí tenemos un ejemplo. Pues lo vemos, el punto F0 min aquí, F0 low, aquí están bastante cerca, pero bueno, no en todos los casos es así. Y en todo el pretonic stretch, aquí por ejemplo es nadalino, pues en toda la parte pretónica vemos que se mantiene en un tono bajo, más o menos estable. Esto es una primera indicación de que aquí puede haber un acento tonal bitonal. O sea, el acento puede ser bitonal porque si no, pues veríamos una subida un poco más progresiva, ¿no? Si fuera un acento monotonal. Pero esto se confirma con los datos de alineamiento. Por ejemplo, en este box plot se ve el alineamiento tonal del F0 low con respecto al inicio de la sílaba tónica. Con respecto al inicio de la sílaba tónica, que está marcada en el 0. ¿no? En el 0 marca el límite entre sílabas y vemos cómo sistemáticamente, tanto con una o dos sílabas pretónicas, el F0 low está situado, alineado bastante cerca, bastante del límite silábico. F0 low alineado cerca del inicio de la sílaba tónica. Entonces, aquí lo vemos en este ejemplo, esto es una primera indicación de que esto es un acento bitonal Laplace high start. En cuanto al alineamiento de F0 high en un vocativo del contorno 1, vemos una diferencia. Por un lado, todos los vocativos que tienen sílabas postónicas, vemos que el pico tonal está ajustado cerca del límite entre la sílaba tónica y la postónica. Lo vemos aquí en este ejemplo, como el F0 high está alineado cerca del límite. Esto marca una anomalía de los monosílabos, pero bueno, es natural. Solo tienen una sílaba, entonces el pico se retrae. El pico se retrae para poder acomodar, hacer espacio para luego la caída posterior. Esto pues, es un ejemplo de un conflicto entre texto y melodía en el margen prosódico derecho, pero ese no era el objetivo de este estudio. Por lo tanto, bueno, es importante ver cómo tanto el F0 low está anclado, alineado al inicio de la sílaba tónica, F0 high está alineado al final de la sílaba tónica. Por lo tanto, podemos decir que aquí hay un acento bitonal Laplace high start. Ahora, vamos a ver el escalonamiento tonal de F0 low en los vocativos con el contorno 1 y analizar el efecto del contexto segmental, si hay una consonante de ataque sorda o sonora. Muy bien, aquí vemos lo siguiente en este box plot. Los vocativos con una o dos sílabas pretónicas tienen pues, esta altura tonal, ¿no? el pico, o sea, el F0 low. Y después en los vocativos que no tienen sílabas pretónicas, M de monosílabo, 0 de los disílabos con sílaba tónica inicial, y después esto tengo que explicarles unvoiced y voiced. Es sorda, sonora. Sorda, sonora. Lo que vemos aquí en estos vocativos que empiezan con una sílaba tónica inicial es que cuando la consonante de ataque es sonora, como por ejemplo en Manu, los valores son iguales, son similares a cuando hay sílabas pretónicas. Y aquí vemos en este ejemplo, el escalonamiento de F0 low es exactamente igual. La subida tonal se realiza perfectamente. Manu, tengo la audio. Manu. Muy bien.
Sin embargo, y son estos que tengo señalados con los círculos, en los vocativos que no tienen sílabas pretónicas y la consonante de ataque es sorda, vemos que el escalonamiento es mucho más alto, tanto en monosílabos como en disílabos con tónica inicial. Y aquí tenemos este ejemplo de tino. Tino. Y aquí vemos cómo la subida inicial está truncada, se empieza directamente desde un tono mucho más alto. Por lo tanto, en vocativos sin material pretónico, cuando una sílaba tónica tiene una consonante de ataque sorda en posición inicial, hay un truncamiento del movimiento tonal ascendente. Esto no es consecuencia simplemente de la posición de la sílaba tónica, sino es una combinación de la posición de la sílaba tónica y del contexto segmental. O sea, una consonante de ataque sorda. Y tenemos este truncamiento. Y bueno, ya por último, lo mismo, el análisis del escalonamiento del pico, del F0 high. Y aquí vemos que no hay ningún problema. Tanto en vocativos con material pretónico, tanto en vocativos sin material pretónico, y dentro de estos, independientemente de si la sílaba de ataque es sorda o sonora, el pico tonal se mantiene estable. Por lo tanto, la altura tonal del pico no está afectada por estos motivos. Vamos a pasar al análisis de los resultados del contorno 2. No sé, me voy de tiempo. Bueno, del contorno 2. Sin partícula vocativa A. Aquí tenemos en este boxplot el alineamiento tonal del pico, de F0 high. Y vemos una diferencia muy clara entre vocativos con sílabas pretónicas, una o dos, en los cuales el pico tonal está muy alineado, muy ajustado con el inicio de la sílaba tónica. Lo vemos aquí en este ejemplo. No tengo el audio, pero bueno, podemos ver cómo suena. Nadalino, nadalino. El pico está muy cerca está alineado con el inicio de la sílaba tónica, y eso lo vemos aquí. Sin embargo, cuando el vocativo no tiene material pretónico, en monosílabos o disílabos con tónica inicial, vemos una cosa mucho, las producciones de los hablantes pues no consiguen hacer el pico tonal, se alcanza, pues vemos, después de la sílaba, un trozo después del inicio de la sílaba tónica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cómo lo hacen. Manu, esto no es el contorno 2. Entonces aquí hay una implementación fallida y aquí necesito decir una cosa. Este resultado es simplemente producto de este contexto experimental. En la vida real, ningún hablante de asturiano haría una cosa como esta. Si quiere decir el contorno 2, nunca haría una cosa como esta. Todos los hablantes, cuando hacían esto, inmediatamente después decían, oye, perdona, ahí necesitas introducir A, necesitas poner A delante. Yo creo que ellos hicieron esto, sin embargo, optaron no por insertar A, sino por hacer una cosa completamente desviada, una implementación fallida, por un efecto de la tarea. Ellos se ajustaron, o sea, le dieron más importancia a mantener el texto y optaron por no modificarlo. Como leían, por ejemplo, Manu, pues no sé, eran como muy obedientes, ¿no? Y ninguno decía a Manu, sino simplemente no lo hacían bien. Pero inmediatamente después decían, aquí tienes que introducir A si quieres hacer esta melodía. Entonces, bueno, lo importante de esto es decir que cuando hay material pretónico, el pico tonal está alineado con el inicio de la sílaba tónica. Nadalino. Y si no hay material pretónico, pues hay una restricción fonológica en la que no se puede implementar el contorno 2. Muy bien. ¿Cómo es el alineamiento del tono bajo en el contorno 2? Nadalino. Pues bueno, vemos que es mucho más variable con respecto al límite silábico entre la sílaba tónica y la apostónica. A veces cae dentro de la tónica, a veces en la apostónica, pero bueno, siempre alrededor del límite, aunque con mucha más variabilidad. Entonces, bueno, cuando hay material pretónico, el tono bajo se alinea con el final de la sílaba tónica de una manera mucho más variable que el alto. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos un acento bitonal high plus low star. Muy bien, ¿qué pasa ahora con la inserción cuando tenemos el contorno 2 con la partícula vocativa A? Vemos aquí en el alineamiento de F0 high
del pico, que era donde antes tenían problemas los hablantes. Pues vemos que en el momento en el que se introduce la partícula vocativa A, desaparecen todos los problemas y todo el alineamiento es similar, independientemente del número de sílabas pretónicas. Alrededor del límite con la sílaba tónica, como podemos ver aquí. A Manolo. A Manolo. Aquí tenemos el pico, más o menos alineado cerca del límite de la sílaba tónica y después la caída tonal a través de la tónica. Nolo. Muy bien. Entonces, esto nos quiere decir que cuando se añade la partícula vocativa A, automáticamente se puede realizar el contorno descendente. ¿Por qué? Pues porque le añades una sílaba pretónica que es lo necesario, el material segmental necesario para poder realizar la subida tonal antes de la tónica. Y por último, bueno, el alineamiento del low tampoco tiene mucho misterio, es muy parecido, es muy parecido, excepto en monosílabos, evidentemente porque no tienen sílaba pretónica, pero cuando hay alguna sílaba pretónica, pues es variable, pero siempre está alrededor del límite silábico. Entonces, bueno, F0, lo mismo, F0 high se alinea con el final de la sílaba tónica, pero no tan ajustado como el high. Muy bien, y ahora ya por último vamos a pasar a la discusión, que está dividida en tres partes. La primera parte de la discusión voy a hablar sobre, bueno, la identidad tonal de los acentos tonales de estos dos contornos del asturiano, de los vocativos del asturiano. Hay una variación entonativa en los vocativos iniciales del asturiano, descrita con el modelo métrico autosegmental, y tenemos dos contornos vocativos con acentos bitonales. El contorno que llamábamos preliminarmente contorno número 1, ahora podemos decir ya que es un low plus high star, el acento tonal. No he hecho aquí investigación sobre la boundary tone, porque es una caída simple en los dos. Vamos a tener en ambos un boundary tone bajo, un tono de frontera bajo. Entonces la configuración de este primer contorno sería algo así como low plus high star low. Esto nos lo dice pues, un escalonamiento similar de F0 min y F0 low, eso es decir, antes en el material, en el material pretónico se mantiene el tono bajo y estable hasta que llega el momento de subir en el punto de inflexión que está alineado cerca del inicio de la sílaba tónica. El pico tonal, por su parte, está alineado cerca del final de la sílaba tónica. Para el contorno 2 tenemos un high plus low star low. El pico está alineado cerca del final de la sílaba pretónica y el low, aunque es mucho más variable, el tono bajo está roughly, ¿no?, alineado con el final de la sílaba tónica. Entonces tenemos por un lado lo que llamábamos contorno 1 es un low plus high star low, contorno 2 es un high plus low star low. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la discusión, que es la cuestión del conflicto entre texto y melodía. ¿Cuál es el efecto? Hemos visto que el efecto de la estructura prosódica del vocativo, la posición de la sílaba tónica, afecta la implementación de cada contorno vocativo. Cuando el acento tonal es realizado en posición inicial, en vocativos iniciales de enunciado, pues tenemos los dos distintos contornos tienen dos maneras distintas de resolver el conflicto que se crea entre texto y melodía. El contorno 1, low plus high star low, pues se hace un ajuste de melodía. Hay un truncamiento de las subidas, empieza como vimos desde un tono alto y está determinado no solo por la posición del acento de la sílaba tónica en el vocativo, sino también por el contexto segmental. Es una combinación de las dos cosas. Ninguna de las dos por sí sola lo determina, pero ambas sí. Y bueno, pues vemos dos tipos de realizaciones, una con la subida completa y otra con la subida truncada. Son dos realizaciones de una misma melodía, una variación fonética, una variación alofónica, en este caso se podría llamar variación alotónica. En cuanto al contorno 2, vemos que no hay ajuste de melodía, hay un ajuste del texto, son distintas estrategias. Aquí no se modifica la melodía, porque hay una restricción fonológica, no se puede implementar high plus low star low en vocativos sin material pretónico. Para solucionar esto, se inserta la partícula vocativa A en posición inicial de enunciado. Yo no sé esto por qué está así. Muy bien, entonces, bueno, esto es lo que acabamos de decir. El tipo de estrategia de ajuste entre texto y melodía, por tanto, ajuste de la melodía en el contorno 1, ajuste del texto en el contorno 2, parece estar condicionado por la naturaleza de los tonos, la altura tonal. En el primer contorno tenemos un tono bajo, un leading tone bajo, en el segundo tenemos un leading tone alto.
Sabemos, por la literatura, que en posición final de enunciado, en contextos de aglutinamiento tonal, tonal crowding, los tonos bajos tienden a ser truncados, mucho más frecuentemente que los tonos altos. También sabemos que cuando se producen ajustes de texto, son mucho más frecuentes en melodías complejas en las que hay al menos un tono alto, una subida tonal, un tono alto. Entonces, la subida tonal que se realiza, bueno, los dos tienen una subida tonal, está intrínsecamente relacionada con un mayor esfuerzo articulatorio y una mayor duración. Entonces, la inserción de la partícula A, el ajuste del texto en el contorno 2, sirve para garantizar la implementación. Añade una sílaba pretónica con la que el leading tone high se puede anclar. Encuentra su docking site. Estas estrategias, tanto de ajuste del texto como de ajuste de la melodía, son similares a las que suceden en contextos de aglutinamiento tonal en posición final de enunciado, como hemos visto. En el contorno 1 tenemos un ajuste de melodía que es un truncamiento de la subida, como hemos visto que pasa en muchas lenguas en posición final. Por otro lado, el contorno 2 se realiza un ajuste del texto. En este caso hay una inserción vocálica que la podemos relacionar pues, con la inserción vocálica de otras lenguas, por ejemplo del portugués europeo, del italiano de Bari. Pero una diferencia fundamental entre estos casos es que en posición final de enunciado normalmente, como veíamos, se introduce una vocal no léxica, una vocal, por así decir, epentética, que simplemente cumple la función de añadir segmentos para llevar el tono y poder hacer la melodía. Sin embargo, en este caso de los vocativos del asturiano, no es una vocal epentética, sino un marcador léxico vocativo. Y sucede de forma categórica. Categórica en el sentido de que no hay vocativo que se realice con el contorno 2 y que no tenga sílabas pretónicas que no pueda tener A. A tú, a manu. Sin embargo, veíamos la inserción de vocales no léxicas, de vocales epentéticas en estas otras lenguas, es más probabilístico, o sea, aparece más frecuentemente en estos contextos. Sin embargo, esto es algo mucho más categórico, ¿eh? Es blanco o negro. Siguiendo el análisis de Redger y Grice sobre por qué unas lenguas utilizan, o en algunos contextos o en algunos contornos, se utiliza una estrategia de ajuste o estrategia de ajuste de melodía o ajuste de texto, vemos que en el asturiano, en el contorno 1, low plus high star low, veíamos un ajuste de la melodía. En este caso, se suprime una parte del contorno que los hablantes consideran que no es esencial para la producción y recuperación por parte del interlocutor de la información entonativa. Por tanto, no se invierte un esfuerzo articulatorio adicional para evitarlo. Simplemente ese truncamiento está bien. Sin embargo, en el contorno high plus low star low hay un ajuste de texto porque ante un impedimento que pone en peligro la realización de movimientos tonales, se invierte un esfuerzo articulatorio extra para garantizar la producción y la óptima recuperación del el mensaje transmitido entonativamente. Entonces vemos cómo los hablantes nativos de asturiano son conscientes de qué tonos son indispensables para garantizar la percepción de la información codificada entonativamente. Cuando hay un conflicto entre texto y melodía en los vocativos, se emplean distintas estrategias de ajuste según las necesidades de cada contorno. ¿Cómo se cuantifican estas necesidades? Pues según la ganancia o pérdida comunicativa de cada estrategia. Todo esto, bueno, siguiendo el análisis de estos autores. Vale, y por último, la última parte de la discusión es situar la partícula vocativa asturiana A dentro del paradigma de las partículas vocativas. En esto, bueno, me centré simplemente en las partículas vocativas en lenguas románicas. Pues vemos que es un elemento opcional, es decir, no es esencial para la interpretación vocativa del asturiano. Podemos tener Manolo con el contorno 1, con low plus high star low, por lo tanto, no es esencial la partícula para la interpretación vocativa. En cuanto a la posición, la partícula A antecede siempre al nombre vocativo y no puede aparecer sin él. No podemos decir, ven aquí. No, tiene que ser Marina.
Y después vemos que tiene una selección entonativa. Su uso está intrínsecamente asociado con un contorno melódico, high plus low star low. Hay una selección entonativa. Y por último, el uso de la partícula A está condicionado por la estructura prosódica del vocativo, la posición de la sílaba tónica dentro del nombre y las características de la melodía con la que sucede. Entonces vemos que el uso de la partícula es obligatorio en vocativos sin material pretónico. A Pedro, aquí no se podría decir Pedro con este contorno, sino está la A, y su uso es opcional en otros contextos, es decir, cuando hay sílabas pretónicas. En asturiano se puede escuchar tanto María como a María. Entonces vemos que para esta partícula hay dos tipos de opcionalidad. Por un lado está la opcionalidad grande, o no sé, general, por así decirlo, porque es opcional, no es la única manera de marcar un vocativo en asturiano, que si no pones la partícula vocativa A no se entiende si es un vocativo o no es un vocativo. No es ese caso. Pero sin embargo vemos que hay este uso opcional según la estructura prosódica del nombre. Muy bien. Y bueno, en las lenguas románicas, las partículas vocativas en las lenguas románicas, sus rasgos más comunes son que son opcionales, pues igual que el asturiano. Todas anteceden al pronombre, igual que el asturiano. Algunas partículas pueden aparecer en solitario, como por ejemplo en rumano o en portugués, si el interlocutor, bueno, el contexto de conversación, pues hace que el interlocutor pues, sea evidente, se podría decir algo como simplemente bre, stai cumine o oh, ¿onde que vais? Esto no pasa en asturiano. Otras partículas vocativas románicas, sin embargo, requieren la presencia del pronombre. Por ejemplo, en el catalán, en el sardo, italiano. El asturiano es como este tipo. Y después la relación con la entonación. Aquí, simplemente para terminar, puse un par de ejemplos del catalán. Aquí tenemos el catalán alguerés. La partícula vocativa o utilizada con este contorno. O María, o María. Aquí la partícula vocativa, pues bueno, marca como una intensidad mayor en la llamada, pero no selecciona, como en asturiano, una melodía, porque esta melodía ascendente y luego descendente de una tónica también se puede encontrar sin la partícula en el catalán alguerés. En el catalán balear, sin embargo, es una cosa un poco distinta, ¿no? Por ejemplo, en este O Margalida, uh, este contorno vocativo descendente solo sucede cuando hay una combinación con la partícula. Pero bueno, ninguno de ellos tiene esta relación con la estructura prosódica como la asturiana. Entonces, bueno, para concluir ya, en este trabajo se han investigado las marcas formales de vocativo en asturiano en posición inicial de enunciado, marcas entonativas, contornos melódicos y marcas morfosintáctica, la partícula A. Se ha descrito la variación entonativa siguiendo el modelo métrico autosegmental y se han investigado los factores que crean conflictos entre texto y melodía en este tipo de enunciados, en el margen prosódico izquierdo, determinado por la estructura prosódica del vocativo, es decir, la posición de la sílaba tónica, así como así como las estrategias de ajuste que emplean los hablantes para cada contorno. Y se pueden analizar en relación con los casos más estudiados de aglutinamiento tonal en posición final de enunciado en otras lenguas. Este estudio pues, nos permite ensanchar nuestra comprensión de cómo funcionan los marcadores vocativos en lenguas en general, pero en lenguas románicas también, sobre todo. Y por último, el caso de los vocativos del asturiano representa un ejemplo interesante, creo yo, de la interacción entre texto y melodía en el margen prosódico izquierdo de la frase entonativa, así como la interacción de dos tipos de marcas formales, entonativa y morfosintáctica. Es un fenómeno en la interfaz entre fonética, fonología y morfosintaxis y pragmática también, porque aunque esto no lo cubro, no lo menciono en esta presentación, todo este esfuerzo que se realiza para mantener la distinción entonativa entre el contorno 1 y el contorno 2 en cualquier contexto, pues es eso, es un esfuerzo que hacen consciente que hacen los hablantes para preservar la distinción entonativa porque los distintos contornos eh, contribuyen de manera diferente al significado. Pero bueno, eso es otra película. I, bueno, unes referències i moltes gràcies a tothom.
Perfecto, Eduardo. Muchas gracias a ti. Estaba buscando ahora la manera de